que ahora pronuncian no son improvisadas. Expresan el resultado final de un proceso que se inició en su interior desde el momento en que se unió a Jesús. Para convertirse en discípulo de Cristo, no ha necesitado de ningún milagro. Le ha bastado contemplar de cerca el sufrimiento del Señor. Otros muchos se convertirían al meditar los hechos de pasión recogidos por los evangelistas. Escuchó el Señor emocionado entre tantos insultos aquella voz que le reconocía como Dios. Debió producir alegría en su corazón después de tanto sufrimiento. Yo te aseguro, le dijo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La eficacia de la pasión no tiene fin. Ha llenado el mundo de paz, de gracia, de perdón, de felicidad en las almas, de salvación. Aquella redención que Cristo realizó una vez se aplica a cada hombre con la cooperación de su libertad. Cada uno de nosotros puede decir en verdad: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. No ya por nosotros, de modo genérico, sino por mí, como si fuese único. Se actualiza la redención salvadora de Cristo cada vez que en el altar se celebra la Santa Misa. Jesucristo quiso someterse por amar con plena conciencia, entera libertad y corazón sensible. Nadie ha muerto como Jesucristo, porque era la misma vida. Nadie ha expiado el pecado como Él, porque era la misma pureza. Nosotros estamos recibiendo ahora copiosamente los frutos de aquel amor de Jesús en la cruz. Solo nuestro no querer puede hacer baldía la pasión de Cristo. Muy cerca de Jesús está su madre, con otras santas mujeres. También está allí Juan, el más joven de los apóstoles. Jesús, viendo a su madre y al discípulo, a quien amaba, que estaba allí, dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Jesús, después de darse a sí mismo en la última cena, nos da ahora lo que más quiere en la tierra, lo más precioso que le queda. Le han despojado de todo, y Él nos da a María como Madre nuestra. Este gesto tiene un doble sentido. Por una parte, se preocupa de la Virgen, cumpliendo con toda fidelidad el cuarto mandamiento del Decálogo. Por otra, se declara que ella es nuestra Madre. La Santísima Virgen avanzó también en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo de pie, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado, y finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo. Se apaga la luminaria del cielo y la tierra queda sumida en tinieblas. Son cerca de las 3 cuando Jesús exclama: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después, sabiendo que todas las cosas están a punto de ser consumadas para que se cumpla la Escritura, dice: tengo sed. Los soldados empapan en vinagre una esponja y poniéndola en una caña de hisopo, se la acercan a la boca. Jesús sorbe el vinagre y exclama: todo está cumplido. El velo del templo se rasga y tiembla la tierra cuando clama al Señor con una gran voz: Padre, en tus manos. Ama el sacrificio, que es fuente de vida interior. Ama la cruz, que es altar del sacrificio. Ama el dolor, hasta beber como Cristo las heces del cáliz. Con María, nuestra Madre, nos será más fácil, y por eso le cantamos con el himno litúrgico: oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que logre y llore contigo. Hazme contigo llorar y dolerme de veras de sus penas mientras vivo, porque deseo acompañar en la cruz, donde le veo, tu corazón compasivo.
haz que me enamore su cruz y que en ella viva y more. ¿Por qué tanto padecimiento?, se pregunta San Agustín, y responde: todo lo que padeció es el precio de nuestro rescate. No se contentó con sufrir un poco, quiso agotar el cáliz sin reservarse nada, para que aprendiéramos la grandeza de su amor y la bajeza del pecado, para que fuéramos generosos en la entrega, en la mortificación, en el servicio a los demás. La crucifixión era la ejecución más cruel y afrentosa que conoció la antigüedad. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. La muerte sobrevenía después de una larga agonía. A veces los verdugos aceleraban el final del crucificado, quebrantándole las piernas. Desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, muchos son los que se niegan a aceptar a un Dios hecho hombre, que muere en un madero para salvarnos. El drama de la cruz sigue siendo motivo de escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Desde siempre, ahora también, ha existido la tentación de desvirtuar el sentido de la cruz. La unión íntima de cada cristiano con su Señor necesita de ese conocimiento completo de su vida, también de este capítulo de la cruz. Aquí se consuma nuestra redención, aquí encuentra sentido el dolor en el mundo. Aquí conocemos un poco la malicia del pecado y el amor de Dios por cada hombre. No quedemos indiferentes ante un crucifijo. Un extracto de lo que publicara el día de hoy el diario Prensa Libre. Y ahora sí tenemos al alcance de nuestras cámaras los detalles del mensaje y de la alegoría que pregona hoy las andas, o pregonan hoy las andas del Cristo yacente del Calvario. Vemos en la parte inicial de las andas un letrero que dice: porque solo tú eres digno, que es el tema central del adorno que trae el Cristo yacente llamado de los pobres. Allí lo vemos y reflexionemos sobre ese tema. Solo tú eres digno. Solo el Señor es digno de tantas cosas, de abrir el libro y también de abrir ese duro corazón de los hombres de hoy. Hay 7 columnas también que las logramos observar, que son los 7 espíritus de Dios. Y estamos observando también, como les indicaba, a 12 ancianos que representan los 24 en totalidad, que están ellos adorando al Cordero. Es la corte celestial en pleno, y son ancianos, como les decía, que representan sabiduría, que representan antigüedad y otras cosas. Pero nos invita a los hombres de hoy, que a veces creemos saber mucho, que creemos tener mucho, que creemos ser mucho, a también doblar nuestras rodillas y decir, como nos narra el libro del Apocalipsis: porque solo tú eres digno. Realmente las andas están muy cargadas de imágenes. Recordemos que las andas del Calvario son las más grandes. Son 140 hombres que cargan este mueble. Repito, las andas más grandes de Guatemala y de repente del mundo entero. Es indudable. Hay otro detalle que hay que hacer notar. Esta vez, en lo que es la realización del ornamento de las andas del Calvario, hay que hacer ver que hay una nueva fórmula de realización. En ella hay detalles como este. Las figuras están hechas de aspectos naturales. Flores que han sido pegadas, granos como el ajonjolí, están
formando parte del ornamento de estas andas. Creo que esta también es una innovación en la realización de andas en lo que se refiere a la época de Semana Santa. Es una innovación que lleva a cabo el Templo del Calvario en la realización de sus andas. Recordemos que a inicios de año, a veces el 1 y en algunas ocasiones el 2 de enero, tenemos también la posibilidad de transmitirles lo que es el desfile de las flores, desfile de las rosas en Pasadena, California. Pues ese mismo tipo de artesanía es el que se está realizando ya en las andas del Calvario. Yo creo que, Carlos, valdría la pena, con respecto a lo que has estado trasladando a los amigos televidentes, alguna reflexión especial de Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, nuestro historiador. Realmente vale la pena meditar sobre el mensaje que nos traen las andas y que fue también descrito por Byron Valdizón. Pero no sé cuál sería la opinión suya en este sentido. Ahora, en cuanto a que Byron titubeaba con respecto a que son las andas más grandes, el mueble más pesado y más grande de Guatemala, y cuando titubeó al decir quizás del mundo, yo creo que del mundo entero. En España, que es donde realmente podría pensarse que la Semana Santa, no podría pensarse, estamos seguros, es esplendorosa. Ningún mueble, ningunas andas son tan grandes en dimensiones como las que nosotros estamos viendo en este momento. 140 hombres, 70 brazos de cada lado, pues hacen las andas gigantescas, ¿verdad? 28 metros aproximadamente de largo, imagínense ustedes. Así que algo en las reflexiones de nuestro historiador Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Las andas realmente han evolucionado mucho en Guatemala. Recordamos un poco las descripciones que encontraríamos de las procesiones de la época de la colonia y sabemos de que a veces eran 4 las personas que las cargaban. 4, algunas veces 6, y se conservan algunas partes de andas coloniales. Por ejemplo, en la Merced existen unas piezas de plata que eran del anda original de Jesús de la Merced, que únicamente llevaba 6 cargadores. También de Nuestra Señora del Socorro, que no es una imagen de pasión, su anda en plata para 6 cargadores. El siglo XIX, ya en su parte final, parece que las andas eran un poquito más grandes que las del siglo anterior, o las del mismo principio del siglo XIX. Es el siglo XX realmente el que nos va a traer, dentro de las innovaciones y permanencia de la Semana Santa, el crecimiento de las andas. A principios de siglo, pero especialmente el terremoto de 1917 y 18, nos va a marcar una serie de pautas. A partir de entonces, las andas van a estar oscilando ya entre 18 y 20 cargadores. En la década de los años 40 y sobre todo los años 50 es realmente cuando se da este crecimiento de las andas. Año 1957 es muy importante en la historia de la Semana Santa en Guatemala. El domingo de Ramos de ese año se estrenó una anda de 80 brazos. Imagínense, era novedoso que de 18 a 20, 40, de repente a 80. Pero San José mantuvo por mucho tiempo el prestigio de tener una anda tan grande. Luego esto ya se fue adoptando para otras procesiones. El Calvario, por ejemplo, en el año de 1960 tenía andas para 40 cargadores y eran muebles muy bellamente tallados también. De 1960, o sea, la década de los 60 para acá, en el Calvario han habido varias andas, hasta que en los últimos años creció a los metros que ya se han indicado, 28 aproximadamente, 140 cargadores. Candelaria tiene 110. Esto es para hacer una comparación en Guatemala. En la antigua Guatemala las andas llegan a 80 brazos, pero esto debido al tamaño de la ciudad, es decir, las calles.
Hay algunas que no permiten que se hagan andas más grandes porque no podría entonces hacerse los cruces. En otros países de América existen procesiones, y en Centroamérica, que formamos parte, hay procesiones muy solemnes en El Salvador, y hay andas que son grandes. En América del Sur encontramos en Quito para la procesión de Viernes Santo andas distintas a las de Guatemala, serían en todo caso más cercanas a las españolas, trabajadas en plata repujada. Y en España hay procesiones no solo en Sevilla, las sevillanas son las más conocidas, pero tenemos las de Zamora, en Madrid mismo, en Murcia, Granada y muchas otras ciudades, pero en ninguna de las ciudades españolas donde se hacen las procesiones de Semana Santa encontraríamos andas grandes. El tamaño de las andas realmente es un aporte local. Ha sido la Semana Santa guatemalteca la que así lo concibió. Y aquí está, estimados amigos, una de las imágenes más bellamente talladas, las del Cristo yacente del Calvario, en un acercamiento total que nos permite ver la belleza de los rasgos de esta imagen que es tan venerada en Guatemala y que también tiene una hermosa historia. Una vez más vuelve el Cristo yacente del Calvario a procesionar en una urna de cristal. Pero tenemos un detalle especial con el colega Edgar Uriel. Hay algo tan hermoso en este pequeño libro que es la guía del peregrino de los crucillos de cristiandad y que nos ha ofrecido Byron Valdizón, que no podemos dejar de darle lectura a Carlos y Miguel. Byron tiene que cargar, ya no estará con nosotros en el resto de esta transmisión. Dice así, y es verdaderamente doloroso e impresionante, y yo quisiera que enfocáramos en este momento el rostro de nuestro Señor. Es importante por lo que nosotros queremos trasladarles en este momento. Cae el martillo, traspasan los clavos la carne de Dios. Mis pecados golpean, mis pecados de carne se ceban en la carne divina. Mis lascivias hacen llagas en el casto cuerpo de Jesús. Mi lujuria ensangrienta su pureza, y quedan sus manos abiertas y sus pies clavados. Y yo enfrente entre el mundo que ríe, bájate de la cruz, bájate de la cruz. Pero no, Señor, no te bajes. ¿Qué sería de mí si dejaras tu puesto, que es el mío, el suplicio que yo me gané y que tú padeces? No te bajes, Señor, y escóndeme en tus llagas, para que se duela allí mi espíritu y se haga casta mi carne. La alegoría de las andas fue basada en la visión de San Juan y lo narra en el libro de Apocalipsis capítulo 4, cuando observa el corte del cielo y lo describe así: fui llevado al cielo en espíritu y vi un solio colocado en el cielo y una persona sentada en el solio, y era parecido a una piedra de jaspe y granate. En torno del solio 24 sillas y 24 ancianos revestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y 7 antorchas estaban ardiendo delante del solio, que son los 7 espíritus de Dios. Y frente al solio había un mar transparente de vidrio, semejante al cristal, en el medio del trono, y alrededor de él 4 seres llenos de ojos por delante y detrás. Cada uno de los 4 seres tenía 6 alas, y lleno de ojos, y no reposaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y mientras aquellos seres tributaban gloria y honor y bendición al que estaba sentado en el trono,
Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y ponían sus coronas ante el trono diciendo: digno eres, oh Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque creaste todas las cosas y por tu querer subsisten y fueron creadas. Mientras San Juan lloraba de ver que nadie podía abrir el libro cerrado con 7 sellos, y miré y vi que en medio del solio y de los 4 seres y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, el cual vino y recibió el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en solio. Y cuando hubo abierto el libro, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron ante el cordero, teniendo todos cítaras y copas o incensarios de oro, llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres, Señor, de recibir el libro y de abrir los sellos, porque tú has sido entregado a la muerte, y con tu sangre nos has rescatado para Dios de todas las tribus y lenguas y pueblos y naciones. Vi también y oí la voz de muchos ángeles alrededor del solio, y de los seres, y de los ancianos, y su número era millares de millares, y decían en alta voz: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder y la divinidad, y la sabiduría, y la fortaleza, y el honor, y la gloria, y la bendición. Y a todas las criaturas del cielo, la tierra y debajo de la tierra, y las que hay en el mar, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, bendición, y honra, y gloria, y potestad por los siglos de los siglos. A los 4 animales respondían: amén. Y los 24 ancianos se postraban adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos. El Cristo yacente de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, llegando en este momento a donde se encuentran la 6ª calle y la 7ª avenida, siempre aquí en la zona 1, a un costado de la Plaza Mayor de la Constitución. Estarán posándose las andas frente a lo que es el Palacio Arzobispal, donde una vez más Monseñor Próspero Penados del Barrio, arzobispo metropolitano, saldrá a impartir su bendición y a orar por la paz de Guatemala. A propósito de lo que hablábamos de las andas, porque ahora que las vimos pasar frente a nuestras cámaras y en forma directa aquí, en donde se encuentran ubicadas nuestras unidades móviles, Miguel, hay cosas interesantes. Por ejemplo, usted hablaba de ciudades españolas y de ciudades de nuestra América. En El Salvador hemos tenido oportunidad de ver estas procesiones, y las andas pues no son pequeñas, pero nunca tan grandes como estas. En el caso de Zamora, usted mencionó Zamora, y nosotros tuvimos oportunidad de estar por allá acompañando a miembros de la Junta Directiva de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, y de ninguna manera aquellas andas podrían compararse en dimensiones, en tamaño y en peso con estas, y es más, muchas de ellas son llevadas en carretones con sus respectivas ruedas de hule por las calles angostas. Zamora es una ciudad muy linda y es donde se lleva a cabo una de las manifestaciones semananteras más importantes de España, en Castilla y León. Incluso quiero contarles a los amigos televidentes que hay algunas andas donde, bueno, son pequeñas, tal vez de unas 10 a 12 personas las cargan, y los cargadores van por dentro de las andas. No se ven, o sea, pareciera que fueran en el aire. Por supuesto uno ve los pies de los cargadores,
pero ellos van cargando en la parte interior de las andas. Esto nunca se ha visto en Guatemala, pero para mencionar pues algunos detalles y algunos datos, ya que usted se refiere a todo esto, que es una información muy importante para los amigos televidentes. Así que esto no lo habíamos visto, pero yo me refería específicamente al tamaño de las andas. Yo creo que como estas que estamos viendo en este momento, no hay pues en ninguna parte del mundo. No sé, que me perdonen los amigos que nos escuchan y tal vez en sus países las haya, pero quisiéramos saberlo, ¿verdad? No estamos comparando, las comparaciones no son buenas, pero definitivamente yo no creo que haya andas más grandes que las del Calvario. 140 hombres y pesa una cantidad enorme, ¿verdad? Alguien nos preguntaba hace unos momentos, un compañero nuestro, Milton, quien está en audio, cuánto aproximadamente cargará cada uno que va allí, y él se preguntaba, un quintal o un quintal y medio en peso. Pues yo creo que por ahí anda. El asunto es que son 100 metros aproximadamente lo que mide una cuadra, o sea que es imponente el tamaño de las andas del Señor del Cristo yacente del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Los incensarios esta mañana, teníamos mucho incienso, ¿verdad, Carlos?, en la procesión del Jesús Nazareno. Vean ustedes cuando la levantaron, cómo se mueve hacia ambos lados las andas por su tamaño, a pesar de que hay un momento unánime en cuanto a que tienen que levantarse luego que se escucha el timbre. Es muy difícil cuando las andas son de semejante tamaño. Están virando en este momento hacia el Palacio Arzobispal, donde, como repetimos a ustedes, tendremos de nuevo la presencia de su eminencia, Monseñor Próspero Penado del Barrio, arzobispo metropolitano. Es de considerarse también, Edgar, el esfuerzo que realiza cada uno de estos 140 hombres, 110 en el caso de Candelaria, el número de hombres o devotos que realmente se hacen presentes en cada una de estas procesiones. ¿Qué es lo que ellos llevan dentro? ¿Qué es lo que en ese momento de llevar a cabo la realización de cada turno pensará cada uno de ellos? ¿Hacia dónde irán sus pensamientos? ¿Hacia dónde sus sentimientos? Creo que sería muy hermoso el poder, algún día, poder conocer el detalle de cada uno de estos pensamientos, hacia dónde va, qué piden, qué esperan en cada Semana Santa. Nosotros lo vemos desde un punto de vista, llevando a cabo estas transmisiones. Nos ha tocado también ser cargadores, porque lo hemos hecho y lo seguimos haciendo año con año. ¿Cómo verá el resto de personas? Quizás no aquellos que llevan sobre sus hombros estas imágenes y estas andas, sino aquellas personas que, no cumpliendo con ello, vienen a cumplir de otra manera, a esperar hora tras hora que cada una de estas procesiones se produzca y llegue a donde se han ubicado. Hay también en ellas sacrificio, hay también en ellas devoción, en ellas también hay fervor, hay una fe, hay una tradición que se cumple también año con año. Vean ustedes la majestad de estas andas, que están ubicadas frente a lo que es el Palacio Arzobispal, y dentro de un momento nuestras cámaras van a recoger el mensaje de Monseñor Próspero Penado del Barrio, pero aquí enfrente de nosotros están también otras andas que llevan a la Dolorosa del Templo del Calvario, una imagen preciosísima. Vean ustedes, yo creo que valdría también la pena hablar un poco de la historia de esta imagen procesional. Uno de los temas favoritos de los escultores de Guatemala es la Virgen María. La Virgen María en sus diferentes manifestaciones o advocaciones sería la palabra indicada. Hay dos advocaciones de la Virgen muy representadas en Guatemala, que son la Inmaculada Concepción y la Dolorosa. Hemos indicado de que hay algunos elementos muy característicos de Guatemala para representar a la Dolorosa. Un rostro, por lo general, joven, bello, una semblanza de dolor, pero a la vez hablábamos de un lenguaje que nos va a hacer reflexionar hacia la esperanza. Y la Virgen de la Soledad del Calvario está precisamente concebida dentro de estas
formas de expresión. Esta es una escultura del siglo XIX, se debe a don Francisco Montúfar. Muchas gracias, Miguel. Vamos a dar lectura al pasaje bíblico en que se basa el adorno de las andas de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores del Templo Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. La alegoría de las andas se basa en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis de San Juan. Dice así: en esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta gritaba con ansias de parir y sufría dolores de parto. Al mismo tiempo se vio en el cielo otro portento, y era un dragón descomunal. Este se puso delante de la mujer que estaba para parir, a fin de tragarse al hijo. Luego que ella lo hubiese dado a luz, en esto parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con cetro de hierro. Y este hijo fue arrebatado para Dios y para su solio. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Entre tanto se trabó una batalla grande en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón con sus ángeles lidiaba contra él. Pero estos fueron los más débiles, y después no quedó ya para ellos lugar alguno en el cielo. Así fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente, que se llama Diablo y también Satanás, que anda engañando al orbe, universo y sus ángeles con él. Entonces oí una voz sonora en el cielo que decía: he aquí el tiempo de salvación, de la potencia y del reino de nuestro Dios, y del poder de su Cristo, porque ha sido ya precipitado del cielo el acusarlo de nuestros hermanos, que los acusa día y noche ante la presencia de nuestro Dios. Escuchemos a Monseñor Penados del Barrio.